Bienvenido al programa Va Derecho, de TV Judicial Oaxaca. Este espacio del Tribunal Superior de Justicia del Estado busca acercar a ustedes temas jurídicos relevantes. Es una programación variada de entrevistas que analiza una gran diversidad de inquietudes de muchos de ustedes como peticionarios que se acercan a los juzgados y tribunales del Estado. En esta ocasión tenemos a un distinguido invitado, al doctor Miguel Ontiveros Alonso. Un gran académico, investigador, escritor, servidor público en diferentes espacios de la vida penal de este país. Estimado maestro, es usted bienvenido a este canal judicial. Hoy tendremos una pequeña charla, maestro, sobre algunos temas que usted conoce a la perfección y que son de gran interés de nuestros amigos que nos acompañan en este programa. En el 2008 y 2011, maestro, nuestra Constitución Política Federal vivió una serie de transformaciones en materia penal. ¿Cuál es su apreciación, maestro, de estas reformas constitucionales y cómo ha evolucionado el derecho penal en México? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación al Tribunal Superior de Justicia, pero también a la Escuela Judicial de Oaxaca y a quienes colaboran en la producción de este programa. Para mí es un privilegio y un gusto estar aquí. La reforma de 2008 fue una reforma enfocada al ámbito policial y de justicia penal. Y eso generó ciertamente muchos aplausos, porque mediante esta se incorporó el así denominado sistema acusatorio, digno del Estado Democrático de Derecho. Así como también otras figuras muy plausibles, con especial relevancia a la ejecución de las penas y al juez de vigilancia penitenciaria, hoy denominado juez de ejecución. Pero al mismo tiempo se incorporaron disposiciones de corte marcadamente policial y algunas relativas al así denominado derecho penal del enemigo. El arraigo, las pautas especiales para la investigación, detención a miembros o personas vinculadas al crimen organizado, la ejecución de la pena en centros penitenciarios alejados a la residencia de las personas. Hay algunas facultades de la policía que fueron cuestionables. Por eso la reforma de 2011, que no es policial, sino que es en materia de derechos humanos, vino a reconfigurar, a enriquecer, y yo creo que supera a la reforma penal, porque obliga a todas y todos los operadores del sistema de justicia, no solamente penal, sino a escala nacional, en todas las dimensiones, a aplicar la perspectiva de derechos humanos y a interpretar todas las disposiciones del sistema de justicia mexicano con base en la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa es la gran ventaja de la reforma de 2011, y a partir de esta, ¿no?, pues las juezas y los jueces de Oaxaca, de Chihuahua, de Guerrero, de Durango, pueden ejercer el control de convencionalidad y dejar de aplicar alguna norma local a favor de la convención y aplicar entonces la Convención de Derechos Humanos. Es una gran noticia para la persona humana y yo creo que es una ruta con la cual debemos seguir. Maestro, con estas grandes reformas del 2008-2011, desde la Constitución, leyes federales, leyes estatales, ¿podemos pensar que ya está totalmente legislado sobre el nuevo sistema acusatorio penal o apenas hemos iniciado y todavía faltan otras reformas que complementen a este sistema? Yo me decanto por la segunda opción. Claro, estamos a medio camino de un verdadero sistema acusatorio. Todas estas disposiciones vigentes en nuestro país, en la Constitución, por ejemplo, que hablan de la prisión preventiva, algunas de carácter oficiosa, es contrario a la concepción del acusatorio. Es limitar la capacidad del juez y la posibilidad de interpretar el tipo penal y decidir la jueza, el juez, acerca de cuándo procede una prisión preventiva, ¿no? Básicamente, la prisión preventiva debería estar justificada ahí cuando se ponga en peligro a la víctima, ¿no?, cuando haya peligro de fuga o cuando corra peligro la prueba. Esas son las tres razones. Casos de excepción justificada. Son casos de excepción. Por eso creo que estamos a medio camino. También hay algunas reglas en el Código Nacional de Procedimientos Penales que tienen que salir de ahí y respetar las facultades que tienen los legisladores locales para implementar medidas penales que se incorporaron al ámbito procesal, yo creo de forma indebida, sin sustento en el 73 constitucional. Sin embargo,
Es un gran avance, estamos a medio camino y yo creo que estamos ante la posibilidad de enfrentar el desafío con reformas siempre de la mano de la perspectiva de derechos humanos y de la perspectiva de género. Maestro, con estas reformas y el nuevo Código Nacional se ha dado un gran paso. Y acordes al Código Nacional han surgido otras leyes complementarias de menor jerarquía. Pero nos falta la esencia, el derecho penal sustantivo. Usted ha sido el representante, el coordinador de una Comisión Nacional para redactar un Código Penal único. ¿Nos hace falta la parte sustantiva para este sistema, maestro? Sin duda, ese es el gran desafío, que va a ser muy complejo de que se verifique. Nosotros iniciamos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales la configuración de un Código Penal único, con estándares internacionales, con una comisión redactora bien sustentada, con perfiles diferentes, pero desafortunadamente yo creo que por cuestiones políticas, por el entorno de elecciones en las que se llevó a cabo aquella comisión redactora, pues no se concluyeron las tareas, yo dejé esa comisión y después se entregó un producto a algún candidato presidencial y eso enrareció el producto, que era un producto científico, académico, ¿no? Hay que ahora hacerlo desde otras instituciones, y la universidad, los propios tribunales y las propias procuradurías, todas en su conjunto, serían, yo creo que la vía correcta para que tengamos un solo código penal para todo el país, pero con una perspectiva de derechos humanos, de género, teórica, bien sustentada y práctica, y para eso se requieren a las juezas, a los jueces que participen, procuradores, fiscales, ¿no?, quienes trabajan en ese ámbito. ¿Por qué? Porque no se entiende en un Estado democrático que una violación sea sancionada con una pena en Chihuahua y con una pena muchísimo diferente, más grave o más tenue en otras de la República. Eso a veces se quiere justificar por argumentando estadísticas delictivas, que no es lo mismo el abigeato en Sonora que el abigeato en la Ciudad de México, pero eso es intrascendente cuando uno entiende que el bien jurídico protegido es lo mismo. Vale lo mismo la libertad sexual de una mujer de Oaxaca que la libertad sexual de una mujer de Chihuahua. Si vale lo mismo, entonces pues tenemos que sancionarlo igual. Maestro, toda reforma tiene una natural resistencia. Nos resistimos a asimilarla, a conocerla, a aplicarla. Sin embargo, este sistema acusatorio penal es más amplio, es más complejo. A veces se le culpa al nuevo sistema de la gran corrupción, que es en exceso garantista y que por eso no se imparte justicia bien a los peticionarios, que por eso el Ministerio Público no consigna debidamente y que por eso el juez decreta la libertad de los hoy imputados. ¿Eso es cierto, maestro? No, yo creo que es un mito. Es un mito, no es un problema del sistema. Primero se tiene que entender que estamos transitando, ¿no?, de uno viejo a uno nuevo. Lo segundo, que el nuevo es digno de la democracia, que fuimos además el último país de Latinoamérica en implementarlo. Entonces yo creo que el mundo entero no está equivocado en el sentido de que el sistema acusatorio es el digno de un Estado constitucional. Otra cosa es la forma de implementarlo y la poca ayuda que en su momento tuvo de universidades, institutos de formación, todos los institutos operadores, de capacitación, involucrarlos, ¿no? Entonces, no importa el sistema, lo que importa son las personas que operan los sistemas, y de ahí es donde yo creo que hemos fallado, nos ha faltado, pero ese es un problema latinoamericano, formación inicial, ¿no?, programas fuertes como los que se están implementando aquí en Oaxaca a través de la Escuela Judicial, ¿no? Hoy se inauguraron las especialidades en distintas áreas con profesores muy distinguidos. Ese es el camino. Entonces, darle las herramientas al operador jurídico, a la operadora jurídica para que pueda interpretar correctamente la norma, eso no depende del sistema, sino de la formación que se le da en los institutos, en las escuelas judiciales. Por eso creo que aquí en el Estado se va por buen camino. Muchas gracias, maestro. Ahora los invitamos a presenciar una cápsula relacionada con el tema que estamos platicando. Las instituciones de impartición de justicia en México tienen la obligación de garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y libertades fundamentales y hacer efectivo el principio de igualdad, tal como lo estipulan los artículos 1 y 4 constitucionales. Asimismo, está en su deber incorporar los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano en su labor jurisdiccional, de acuerdo con la jerarquía normativa asignada por el artículo 133 constitucional.
La perspectiva de género en el acceso a la justicia es una preocupación general. Existe una desproporción en las sentencias por homicidio entre hombres y mujeres. En promedio, los hombres reciben sentencias de 18.6 años por la comisión de este delito. En cambio, las mujeres llegan a recibir hasta 23 años de privación de la libertad por el mismo delito. El Poder Judicial del Estado de Oaxaca hace frente a esta desigualdad y se adhiere al pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, el cual tiene como principal objetivo la creación de mecanismos eficientes para la prevención, atención, sanción y erradicación del acoso sexual y hostigamiento laboral. La incorporación de la aplicación en los tratados internacionales en materia de derechos humanos en la argumentación jurídica y fomentar la creación de unidades o áreas de desigualdad de género. Esta iniciativa surgió en noviembre de 2012 y Oaxaca fue la entidad 14 en suscribirla luego de estados como Guanajuato, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Yucatán, Jalisco, Tamaulipas, Hidalgo y Nuevo León. Seguimos con ustedes en TV Judicial Oaxaca en su programa Va Derecho. Los comentarios que vimos sin duda que motivan a la ciudadanía que nos hace el favor de observarnos en este programa. Estimado maestro, el día de hoy nos disertó usted una conferencia formidable sobre perspectiva de género. ¿Pudiera compartirnos cuál es la política de perspectiva de género y por qué los jueces deben juzgar con perspectiva de género? Bien, con mucho gusto. Ha sido una experiencia extraordinaria, ha sido un privilegio haber impartido esa conferencia, inaugurando las especialidades de formación. La perspectiva de género es un método para juzgar. Es un método muy claro, específicamente establecido en el así denominado protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género. Entonces, está muy claro, ¿no? Y las definiciones, los conceptos, sobre todo los fundamentos de tratados internacionales que generan esta nueva visión, están ahí plasmados para que cualquier persona que esté escuchando este programa pueda simplemente descargar el protocolo de la Corte para juzgar con perspectiva de género. Es un instrumento indispensable, no necesario, sino indispensable para toda juzgadora, para todo juzgador, pero también para cualquier penalista, para cualquier litigante, para quien se desempeñe en el sistema de justicia mexicano. ¿Por qué juzgar con perspectiva de género? Bueno, primero porque es un derecho humano fundamental de las personas recibir una resolución judicial fundamentada en perspectiva de género, ¿no? Esto se deriva de la reforma de 2011, ¿no? Con base en la cual además estamos obligados a interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso significa, que desde la reforma de 2011 todas las juezas y los jueces son juezas y jueces interamericanos y están obligadas y obligados a aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es una segunda razón para juzgar con perspectiva de género. La tercera, porque hay jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que todas las juezas y los jueces deben juzgar con perspectiva de género. Y cuarto, porque hay un protocolo, ¿no? Después, finalmente, que te dice cómo juzgar con perspectiva de género. En sentido contrario, si alguna jueza o un juez decide no juzgar con perspectiva de género, pues está violando la Constitución, está violando la Convención, está dejando de aplicar una jurisprudencia y está omitiendo la aplicación del protocolo. Y eso seguramente debería tener consecuencias para esa jueza o ese juez. Pero yo creo que ya la perspectiva de las juzgadoras, de los juzgadores, es ir en esta ruta y eso es algo plausible. Gracias, maestro. Oaxaca, que es el punto de unión de la Sierra Madre Oriental y la Occidental en el sur de este país, tiene distritos judiciales en lugares muy lejanos, muy distantes. El juez más modesto de un distrito de Oaxaca es un juez interamericano ahora, a partir de 2011. Ya no debe pensar con unas ideas meramente localistas de una región del estado, de Oaxaca, sino pensar como un país, pensar como un continente, para aplicar leyes internacionales. Así es. Estimado maestro, ¿cuál sería su consejo a los juzgadores, a las juzgadoras, para que de hoy en adelante no dejen de juzgar con perspectiva de género? Bueno, la verdad es que yo me he encontrado aquí en Oaxaca y en realidad en
el contexto nacional a operadoras, operadores muy convencidos de esta materia. Yo no me atrevería quizás a hacer un consejo, pero sí una reflexión, ¿no? En ocasiones también es posible que haya personal que no tenga conocimiento de ese protocolo de la Corte para juzgar con perspectiva de género, que en mi concepción derivado de la jurisprudencia, que obliga a aplicarla, entonces resulta por lo mismo obligatorio aplicar el protocolo. Entonces yo sugeriría que en armonía con las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se descarguen ese protocolo, se lo lean todo, hay que imprimirlo, ¿no? Hay que subrayarlo, hay que generar debate con los compañeros de las salas, con los compañeros del propio tribunal, del órgano jurisdiccional y analizar la forma en que estamos individualizando las penas, en que estamos decidiendo acerca de un caso de adopción, en un caso de divorcio, porque hoy en día las disposiciones de nuestras leyes tienen que ser interpretadas analizando el contexto de la persona, ¿no? de todas las personas sobre las que va a recaer la resolución judicial. Y una de esas perspectivas, quizás la más importante, es la de derechos humanos, de donde deriva la perspectiva de género, que por cierto, para evitar cualquier mito, bueno, pues debemos entender que no está dirigido solamente a las mujeres o a las niñas, sino a todas las personas. Tú y yo, ¿no? También debemos ser juzgados con perspectiva de género para que se conozca nuestro contexto personal y la jueza y el juez lo tome en cuenta. Eso es impartir justicia. Gracias, estimado doctor. Sin duda que su plática nos impone la tarea de seguir estudiando en el juzgado, en el tribunal, en las escuelas, en los colegios, en las barras de abogados, con este protocolo y todas las leyes y tratados relacionados. Con todo gusto haremos la tarea, estimado maestro. Muchas gracias. ¿Algo que usted desee agregar a esta plática, estimado maestro? Bueno, reconocer, y hay que decirlo claramente, que aunque uno es crítico, hay que reconocer y hay que aplaudir las iniciativas como las que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hacer un protocolo crítico, propositivo en materia de perspectiva de género y la función judicial. La función judicial, segundo, reconocer al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, a sus autoridades y a la propia Escuela Judicial, que se generen estos debates, ¿no? Que a veces pueden resultar incómodos, pueden resultar cuestionables, lo cual se reconoce abiertamente y se respeta, pero eso hace precisamente que crezca, se incremente el conocimiento científico y eso nos beneficia a todas y a todos, porque mientras tengamos a juzgadoras y a juzgadores más formadas, más formados, pues yo viviré en un Estado de Derecho más sólido. Por eso hay que aplaudir, hay que impulsar a los tribunales, pero sobre todo hay que impulsar a las escuelas judiciales para que tengan más herramientas, para que lleguen eso a la sierra, a los operadores, y no solamente del Poder Judicial, sino también de las fiscalías y de las policías, para que demos un trato digno a la persona, porque precisamente ese es el valor más importante en el Estado mexicano, la dignidad de la persona humana. Maestro, muchas gracias. Sin duda que cada una de sus respuestas nos ilustra el camino sobre el tema que estamos platicando. Muy generoso por su conocimiento compartido el día de hoy con nosotros. Y bueno, no nos resta más que despedirnos el día de hoy de su programa Va Derecho en TV Judicial Oaxaca. También les recordamos que nos puede usted ver en los canales digitales www.tribunaloaxaca.gov.mx. En las redes sociales de Facebook y Twitter, en canal YouTube, nos encuentra como Poder Judicial Oaxaca. Y eso es todo por hoy, su amigo Pedro Celestino Guzmán Rodríguez.